Bueno, y estamos en esta mañana de miércoles, siendo las 10:41, con nuestro columnista Ariel Garis. Ariel, bueno, con muy buenas noticias, bienvenido. Buen día, ¿cómo estás, Analia? Bueno, muy bien, aquí estamos nosotros como siempre charlando un ratito antes de empezar, pero bueno, sobre todo con cada vez más formación, que es importante esto, ¿no? Que vos vas adquiriendo y recurriendo a los que saben para traer más información aquí a la radio. Es así. Sí, formación personal, no sé si después se logra transmitir eso, ¿no? Bueno, por lo menos acá hacemos el intento. Sí, el intento se hace, siempre se está haciendo, exactamente. Bueno, contame, ¿estuviste en Buenos Aires? La semana pasada, la otra semana, durante las jornadas de filosofía que se organizan en la Universidad del Salvador. Concretamente, las jornadas Kierkegaard, ¿no? Kierkegaard 2019. Todos los años voy, me invitan, porque pertenezco a una asociación que se llama Biblioteca Kierkegaard o Kierkegaard Argentina. Ajá. ¿No? Y todos los años organizan las jornadas. Duran 3 días, esta vez duraron del 23 al 25 de octubre. Bueno, y reúnen a exponentes de todas partes, Vino gente, como siempre, viene gente de Portugal, España, Colombia, Chile, Brasil, mucha gente de Brasil, Uruguay y de todas las provincias que van ahí a exponer alguna mirada sobre la filosofía de Søren Kierkegaard. Ya vamos a explicar quién fue Kierkegaard. Claro. Yo expuse el miércoles. Ah, te tocó exponer. Sí, todos los años expongo. Yo expuse el miércoles, hice mi ponencia. Bien, y bueno, primero contanos quién es Kierkegaard. Sí, habría que hacer una introducción. Hacer una introducción y después contanos sobre qué tema expusiste vos. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, para introducirnos en la filosofía kierkegaardiana, vamos a hablar entonces un poco de datos biográficos acerca del pensador. Este pensador que a los que nos gusta nos genera una especie de adicción. Y digo adicción no como una palabra, como una metáfora, ¿no? Sino digo una adicción de verdad. Porque adicto a unas ideas, a sus ideas, a su filosofía, a su obra, a su perspectiva. Porque fue bastante original y tiene una obra vastísima, a pesar de que pobre vivió nada más que 42 años. Bueno, Søren Kierkegaard nació en una rica familia, una familia muy próspera. El papá era comerciante en Copenhague, la capital de Dinamarca, la capital danesa. Nació en 1813 en el seno de esta familia, como te dije, próspera, de un muy buen pasar económico. Pero el pasar económico, la prosperidad de la familia no siempre fue así. Su papá en la juventud, su papá cuando era muy joven, vivía en Jutlandia. Viste que Jutlandia es una península de Dinamarca, bien al norte. Y era muy pobre el papá. Era pastor, paseaba con sus ovejitas por ahí, ¿no es cierto? Las llevaba a pastar y un día estuvo muy enojado, y entonces levantó el puño al cielo y maldijo a Dios. Bueno, este acontecimiento familiar marcó la vida de todos, marcó la vida incluso de Søren Kierkegaard, que fue el menor de 7 hermanos, ¿no? El menor de 7 hermanos. Además de esa maldición que el papá lanzó, ¿no es cierto?, él se enteró, Kierkegaard, el menor de sus hijos, que el papá y la mamá se habían casado cuando ellos ya habían nacido. Es decir, que habían nacido en el pecado, ¿no? Y esto también mortificó bastante el espíritu de Kierkegaard. No solamente por la cuestión social, porque la familia era muy rica, sino por la cuestión espiritual o religiosa. Los negocios del papá, los negocios comerciales, el comercio, cada vez fue más próspero y el padre logró posicionarse con una buena posición económica, ¿no es cierto? Logró ser próspero.
recordemos que Dinamarca está justo enclavada en una parte de Europa que es muy importante ahí el comercio. Y el papá se hizo muy rico con el tiempo gracias al comercio de textil. Bueno, resulta que 5 de los 7 hermanos de Søren Kierkegaard murieron cuando no habían cumplido ni siquiera 5 años, y algunos murieron en el parto. El papá además se había casado, la mamá de Kierkegaard era una prima segunda del padre que trabajaba en la casa cuando el padre ya era viudo, y ahí habían tenido todos sus hijos. Cuando el papá había maldecido a Dios y después de haber tenido todos sus hijos, le vino una gran culpa de carácter religioso. Entonces no podía soportar la culpa. Y siempre se creyó en la familia que tanta muerte, ¿no? La muerte de todos los 5 hijos, exactamente, y todos murieron muy seguidos, ¿no? Todo se debió, que se creyó, a un castigo divino. O tal vez siendo más realistas, a la ausencia de penicilina, algo de eso. O sea, bueno, de que murieron, es probable, pero no en todas casas había muertes. Pero, o sea, en la época todas las familias tenían algún hijo. Pero 5, claro, era como mucho. 5, sí. Entonces siempre se creyó que eso era una especie de maldición que giraba en torno a la familia por haber maldecido a Dios y por haber tenido hijos fuera del matrimonio. El papá se hizo un ferviente devoto cristiano, nació en una familia pietista. El pietismo era y es todavía, una derivación del luteranismo, una derivación que en el siglo XVII fue como una reforma dentro de la reforma. Viste que Lutero hizo una reforma en el siglo XVI y andando el siglo XVII, Jacob hizo una reforma dentro de la reforma luterana, porque el luteranismo se iba hacia formas muy convencionales e intelectuales. Entonces, pietismo por piedad, de volver a una caridad cristiana. Y el pietismo era y es, ¿no es cierto?, la religión oficial de Dinamarca, ¿no? Es la religión del Estado, ¿no? Todo el pueblo, toda la ciudadanía pertenece a la religión del Estado. Un sistema muy similar al sistema inglés, donde la religión oficial del Estado es el anglicanismo, ¿no? Y hay súbditos que profesan esa misma religión, pero en Inglaterra ya a partir del siglo XVII también existió una libertad religiosa, una libertad de culto. En Dinamarca seguramente también existe, sí, pero hay una religión del Estado. Hay una religión del Estado, como aquí la religión del Estado es la católica, ¿no es cierto? Allá es el pietismo. El pietismo, sí, una derivación del luteranismo, bien, que es la religión de la monarquía y además es la religión del Estado. El Estado financia, ¿no es cierto?, la religión. Bien, pero es que con el catolicismo conservan algunas cosas similares, pero se diferencian sobre todo en las cuestiones de culto con lo que tiene que ver con la interpretación, porque ahí hay libre interpretación de las fuentes, es decir, de la Biblia. No hay intermediarios. Por lo tanto, si hay libre interpretación, vos tenés que saber leer sí o sí la Biblia. Claro. De ahí que los países protestantes hayan bajado el analfabetismo antes que los países católicos. Porque si vos querés enterarte qué es lo que Dios quiere para vos, tenés que leer la Biblia, tenés que ir a las fuentes. Entonces, viste que... Se ocupan de alfabetizar ellos. Claro, leer y escribir, ¿no es cierto?, las facultades intelectuales son imprescindibles. Pero, a ver, nosotros pensamos que ser analfabeto es no saber leer y escribir. Ahora, hay otro tipo de analfabetismo también, que es aquel que lee algo pero que no entiende lo que lee. Sí, es que eso es analfabetismo. Y ese analfabetismo no se habla mucho, pero también... claro, yo leo y no entiendo lo que leo. Y es una forma de analfabetismo. Escucho y no entiendo lo que escucho, o creo cualquier cosa sin poder hacer un juicio de valor o una lectura crítica, es una forma también de ser analfabeto. De ser analfabeto en una sociedad. Que hay mucho más analfabetismo funcional que del otro. Y ¿no? por supuesto, el otro es más bien formal, pero este es un analfabetismo, de tipo funcional, ¿no es cierto? Porque al haber un problema de interpretación, entonces... Claro. Podés entender vivo en una realidad equivocada. Y podés entender de una forma y vivo de otra. Y podés entender cualquier cosa. Claro. ¿No? Bueno, eso es lo que sucede muchas veces con las Sagradas Escrituras o los textos bíblicos, ¿no es cierto?, que cuando no se saben interpretar, se termina a veces interpretando cualquier cosa, y mal interpretar a Dios, tiene
consecuencias terribles, ¿no? Tanto para la persona como para los otros. Hay que saber interpretar las Sagradas Escrituras, que están a la mano de todos, por supuesto, no así la exégesis o interpretación que debe pasar primero por gente entendida al respecto, para no caer en fundamentalismos, ¿no? O fanatismos o interpretaciones de tipo literal. Claro. Bien, por eso durante la Reforma Protestante fueron los países, ¿no es cierto?, donde la Reforma hizo hincapié, que fueron los primeros en traducir la Biblia a los idiomas populares o idiomas nacionales, ¿no? Lutero hizo esto traduciendo la Biblia del latín, la Vulgata de San Jerónimo, al alemán. Wycliffe un tanto antes lo hizo también al inglés, y así, bueno, en España tenemos la Reina Valera, ¿no es cierto?, de los también reformadores españoles, fueron traduciendo la Biblia a los idiomas locales. Bueno, la Biblia católica siguió en latín, lo mismo que la misa, por lo tanto se hacía bastante muy difícil de interpretar o de saber qué es lo que quería. No sé, eso se hacía a través de un intermediario, en este caso el sacerdote. Lutero elimina el sacerdote y queda la relación directa, pero no todo el mundo puede aprender latín o griego, entonces se traduce la Biblia. Bien. Exactamente. Claro, porque al no haber sacerdote, no. Pero tienen predicadores y demás, ¿no? Sí, la idea del pastor justamente tiene que ver con esto. Bueno, el papá de Kierkegaard, cuando Kierkegaard tenía 20 y tantos años, en su lecho de muerte el papá le pide justamente que se haga pastor. Kierkegaard accede, pero empieza a estudiar teología, tiene también una clara intención de ser pastor luterano, o pietista, mejor dicho, estrictamente es lo mismo, se puede decir de igual forma. Y con el tiempo, en la Universidad de Copenhague se interesa más por la filosofía y por la literatura, ¿no? Va abandonando paulatinamente los estudios de teología, no así su hermano mayor, que llegó incluso a ser, Peter llegó a ser obispo de la iglesia danesa, y Kierkegaard se define como un filósofo. Su tesis va a ser sobre Sócrates, y mira vos, estudia en Copenhague y presenta su tesis al mismo tiempo que Marx está haciendo lo suyo en Alemania, ¿no? Mira vos. Sí, son contemporáneos. Marx y Kierkegaard. Sí. Además, Kierkegaard es contemporáneo de Schelling y de Hegel, y acá esto es muy importante señalarlo. Bueno, ¿qué es lo más importante? Marx, Hegel y Schelling, ¿no? Schelling. El idealismo alemán, ¿no? Es importante señalar que Kierkegaard y Hegel son contemporáneos, ya vamos a llegar a eso. Hegel era el pensador dominante, ¿no? Estamos hablando de 1820, 1822, ¿no? En en este contexto, la filosofía hegeliana, el idealismo alemán, ¿no? Que es una derivación del iluminismo francés, de la Ilustración, ¿no? Es la Ilustración alemana, que tomó el nombre de idealismo alemán, tiene la voz cantante en todos los círculos académicos europeos. La filosofía siempre se ha escrito en alemán, o en francés, o en inglés. Bueno, Kierkegaard va a venir con un idioma novedoso, raro, en filosofía, que es el danés, ¿no? Y se va a oponer abiertamente a Hegel, el punto tal de decirle el profesorucho de Berlín. Una sola vez Kierkegaard salió de Copenhague y fue para asistir a las clases de Schelling, cosa que salió de allí bastante frustrado. Bueno, estamos haciendo una introducción al pensamiento kierkegaardiano. Exactamente. ¿Por qué Kierkegaard es definido habitualmente como el padre del existencialismo? La corriente existencialista lo tiene a Kierkegaard como su principal, su precursor. A ver, ¿de qué se basa el existencialismo? Bueno, se opone al idealismo, de ahí nace. Porque para el idealismo lo importante es la esencia.
antes que la existencia. En cambio, para el existencialismo invierte los conceptos y es más importante la existencia humana que la esencia. Es decir, la existencia humana en base a lo vivido, ¿no? Y con respecto al conocimiento, el existencialismo propone el conocimiento a través de la subjetividad. No tanto de la relación sujeto-objeto, sino el conocimiento que es derivado de una función interior, ¿no? Sí, derivado de una función interior. A eso vamos. Hay mayor subjetividad, entonces. Hay mayor subjetividad. Por eso la filosofía kierkegaardiana es una filosofía de lo vivido, es una experiencia personal que Kierkegaard, ¿no es cierto?, de ninguna manera intenta sistematizar porque se opone a los sistemas como el hegeliano, sino que pretende describir todo lo que tiene que ver con su mundo interior, todo lo que tiene que ver con sus pasiones, con sus sentimientos, con sus deseos y sus temores, ¿no? Estos van a ser los temas predilectos del existencialismo, por eso va a influenciar netamente a Karl Jasper, a Sartre, a Camus, a Heidegger, a todo el existencialismo del siglo XX. Claro, es anterior a todo eso. Es anterior a eso. Sería como el se anticipó mayor a todos. Representante del existencialismo. Se anticipó, sí. Claro. Van a recoger a Kierkegaard con respecto a la angustia. El concepto de angustia en Kierkegaard es fundamental. Porque la angustia es el vértigo de la libertad, dice Kierkegaard. Y acá vamos introduciéndonos un poquito. Porque el hombre no actúa por necesidad, como lo es en la filosofía hegeliana, sino por posibilidad. En el sistema hegeliano, o dentro del idealismo alemán, vos tenés que la digamos que singularidad o la individualidad queda completamente retraída ante la idea de la razón o el espíritu absoluto. Porque en la filosofía de Hegel no tiene en cuenta la singularidad, ¿no? Es decir, no tiene en cuenta lo particular o lo individual. La razón se hace universal. Esto es que en la historia del universal los opuestos pueden conciliarse dialécticamente, porque su oposición es una apariencia, una simple antítesis de conceptos, pero en la existencia las oposiciones son inconcebibles y contradictorias. Bueno, ¿qué quiere decir esto? En la idea, la razón del mundo o el espíritu absoluto, en términos hegelianos, cualquier conducta, cualquier elección que vos puedas hacer ya tiene involucrada su contradicción. Y eso no hay ningún problema porque la razón se ocupa de cerrar en una síntesis, ¿no es cierto?, superadora de aquello que elegiste. Suponte, vos esta mañana tenías que venir a trabajar, pero si te quedabas en tu casa, bueno, obviamente no podías hacer este programa y obviamente, qué sé yo, no sé, ibas a perder dinero, ¿no es cierto? Bueno, pero eso no importaba porque otro día podías venir y recuperar todo lo que habías hecho. Es decir, ahí no hay contradicciones, las contradicciones son aparentes, porque la razón se ocupa, mediante la función que va teniendo el espíritu absoluto, de ir subsanándolas a todas, es decir, de ir corrigiéndolas. Bien, una idea siempre incluye la opuesta, entonces un sí siempre incluye al no, un no siempre incluye al sí, para simplificarlo. Tal cual. Pero bueno, la razón se encarga de diferenciar cuándo es el sí es sí, cuándo el no es no, y cuándo se suprime una y se elige la otra. Y se suprime la otra. Por eso se actúa ahí por necesidad, porque una cosa lleva a la otra invariablemente. Porque estás cumpliendo con la historia del absoluto, ¿no es cierto? Viste que pasaron hace poco las elecciones. Sí. Bueno, muchas dicen... No hablamos de eso porque... Bueno, no hablamos de eso, pero podemos relacionarlo, porque la filosofía de Hegel está íntimamente ligada a la construcción del Estado-nación. Bien. Hablamos de Hegel porque es lo opuesto a Kierkegaard. Lo opuesto, porque Kierkegaard surge precisamente para oponerse a eso. Hegel es un racionalista. Y es racionalista. Es racionalista, es idealista. Es un idealismo. Es racionalista. El espíritu absoluto avanza, la historia va hacia un lado. Por lo tanto, todo lo que vos hagas, si te quedabas en tu casa o venías a trabajar, da lo mismo.
porque el espíritu absoluto de la historia avanza lo mismo, con vos o sin vos. Es decir, vos no estás haciendo, pues en las elecciones decir, vamos a hacer historia, no, es una ilusión para terminar, porque la historia ya está hecha, por más que vos te involucres o no, la historia ya te hizo a vos. Sí, porque la realidad, claro, es como, al ser racionalista, la realidad Claro. puede más que la subjetividad, digamos. Tal cual. Lo Ahí, objetivo el mundo óntico, es lo que cuenta. el mundo óntico, el mundo de los objetivos, ahí tiene una supremacía por sobre lo particular, o lo singular. Claro. Lo que yo sobre vos. decida no mueve el mundo. Digamos. Exactamente, nada, no significa nada. Porque todo está hecho en función de que el espíritu, ¿no es cierto?, avance. Ese espíritu se puede interpretar como la divinidad también en Hegel, y es un Dios que se autorrealiza en sí mismo. Por lo tanto, si Dios se realiza a sí mismo, se autorrealiza, vos, ¿para qué te preocupás en hacer algo? Porque ya está todo hecho. Ya estaría todo hecho. Eso es el idealismo alemán. Es una síntesis de lo que podríamos decir que es el idealismo alemán. Es decir, vos no estás haciendo el singular, el particular no hace la historia, sino que la historia es lo que hace al particular. Lo general determina lo singular. Porque lo antecede, porque Tal cual. Está antes que yo, la realidad ya está. ¿Por qué Hegel piensa de esta forma? Bueno, precisamente para poder dar reglas acerca del devenir o el comportamiento de la historia. Todo tiene una regulación, lo que él llama la dialéctica del amo y el esclavo, y lo que Marx también tomará de ahí y servirá para explicar la historia del materialismo, ¿no es cierto? Porque para Marx también toma de Hegel esta idea de que la historia tiene un sentido teleológico, va hacia algo, ¿no? Bueno, entonces ahí lo particular no tiene nada que hacer. Kierkegaard se opone a todo esto porque él lo que quiere, lo que intenta reivindicar es la figura del individuo. En esta primera etapa, Kierkegaard va a rechazar todo esto diciendo que el hombre no actúa por necesidad, sino que actúa por posibilidad. Cuando vos elegís una cosa, quiere decir que no has elegido la otra, y eso que no has elegido ya fue. Es o lo uno o lo otro. Claro. Eso es lo que determina tu vida, ¿no es cierto? Las elecciones. Las elecciones. Sí, lo que pasa es que en un punto estamos hablando, claro, si hablamos de Hegel, de Marx, hablamos de lo colectivo, y si hablamos de Kierkegaard, o bueno, de este grupo Sí. de filósofos, estamos hablando de lo individual, ¿verdad? De los existencialistas están más focalizados en lo individual. En lo íntimo, lo singular, ¿no es cierto? Singular. Lo singular. ¿Qué es lo que nos pasa? Individual colectivo. Claro, porque Kierkegaard va a decir, bueno, le llaman humanidad, ¿no es cierto?, a algo que no tiene ni pies ni manos. A mí me interesa ese sujeto que tiene pies y manos. Por eso, ahí está. Ese sujeto que es concreto. Entre ellos. Uno se centra en el hombre, Exacto. en la individualidad, en la singularidad, como decís vos. Y concreto, en el hombre concreto. Uno se centra en la humanidad, en lo colectivo. En lo colectivo. Y eso, dice Kierkegaard, es una abstracción. Lo único que existe... El pueblo. Claro. Es el pueblo, la nación... La nación es una abstracción. Es una abstracción ellos. total, sí. Claro. Porque si yo creo que las dos existen. Mira, sí, bueno, precisamente cuando algo se opone a otro es porque viene a complementarlo. Las dos visiones se complementan. Sí, pero Kierkegaard rechaza por completo a Hegel. Mira, en el portal del Partido Comunista hay un artículo muy interesante, no me recuerdo ahora quién lo escribió, que dice Kierkegaard contra Hegel. Claro, exacto. Porque Hegel es fundamental para el comunismo, fue uno de los maestros de Marx. Claro. Ahora, tienen un problema con Kierkegaard los comunistas porque si bien no coinciden en nada con él, menos con su actitud religiosa, Kierkegaard les cae bien. Les cae bien porque primero no se mete en las cuestiones políticas y segundo rescata lo concreto. Ese hombre que tiene pies, manos, ¿no?, que tiene sentimientos, que está y tiene un lugar en el mundo. Por eso cuando vos decís, por ejemplo, instituciones católicas, instituciones cristianas, bueno, eso realmente alertaría a Kierkegaard. Las instituciones no son cristianas, cristiano es el hombre. Claro, niega la singularidad, aparte, y no, ¿no? Claro, cristiano es el hombre. Cristiano es el que asume una doctrina, el que asume una religión
y por lo tanto tiene ya un compromiso. Las instituciones, ¿qué religión pueden adoptar? ¿Qué religión pueden profesar? Ninguna, porque no tienen ni pies ni manos, porque no tienen conciencia de religión. Al no tener conciencia de religión, no tienen religión. Es una abstracción, es una arbitrariedad, es una contradicción en los términos, es una imposibilidad. Por lo tanto, si vos elegís, si elegiste la carrera de periodismo, significa que no pudiste elegir la carrera de medicina. Bueno, entonces cada elección que vos vas haciendo en tu vida, ¿no?, va determinando tu propia singularidad, ¿no? Y así Kierkegaard, por ejemplo, se opondría a esto. Viste que vos como docentes ves que en sexto año los chicos tienen que, elegir una carrera y les hacen un test vocacional, ¿no? Y el test vocacional los ayuda a elegir. Todos los ayudan a elegir a través de la razón. Te conviene esto porque tu perfil, ¿no? Y entonces Kierkegaard se opondría a eso, porque toda elección individual está determinado por la irracionalidad, no por la racionalidad. Porque la racionalidad es lo que quiere que el Estado hagas, es lo que otros quieren que hagas, en procura de otro interés, que no es necesariamente tu propio interés. Y bueno, ¿y cuál es, en definitiva, el propio interés, el interés individual? Bueno, es aquello que surge de la propia interioridad, que está ahí naciendo en el silencio. Kierkegaard dice que el silencio justamente es la cuna de la palabra, y en esa interioridad estará determinada tu elección. ¿Te podés equivocar? Sí. ¿Podés acertar? También. Esa posibilidad de acertar o equivocarte es lo que genera la angustia. Por eso el concepto de angustia es uno de los conceptos fundamentales en la filosofía kierkegaardiana, ¿no? Porque por eso la angustia es el vértigo de la libertad. Vos tenés la libertad de optar múltiples caminos, pero si elegís uno, tenés que olvidarte del otro. Y si elegiste mal, claro, o de lo mismo te vas a angustiar. El hecho de elegir es angustiante. El hecho de elegir es la angustia. Quiero ir, y diría una de mis hijas cuando era pequeña, es que quiero ir y me quiero quedar. Por eso la existencia precede a la esencia, ¿no? Lo vivido precede a la esencia, precede a aquello que yo debería hacer en procura de otra cosa o porque alguien me dijo que yo debía hacerlo, ¿no? Claro. Viste que acá hay una radicalización de la propia singularidad, ¿no? Entonces, apoyarse en lo estrictamente racional es renunciar a la individualidad, porque la racionalidad viene impuesta, ya te enseñan a pensar. Es que, bueno, a ver, la racionalidad viene impuesta, vos decís la singularidad, la interioridad para elegir y demás, pero también eso en el mundo actual es una ficción, porque estamos llenos de todo lo que nos viene de la educación, bueno, de lo que nos ha condicionado como seres humanos en el crecimiento, ¿no? Exactamente. Bueno, entonces, esa voz interior, ¿no es cierto?, esa voz de rebeldía que te ayuda a encontrar tu propia singularidad, que no nos maten la singularidad, irrepetible, ¿no es cierto? Sí. De no pensar lo que debes hacer en procura de satisfacer otros intereses que no son los tuyos. ¿Cómo nace esto? En ese silencio. ¿Y qué habla en ese silencio? Bueno, para Kierkegaard ahí está hablando lo que Dios quiere que vos hagas. Él lo llamará el salto de fe. El salto de fe, obviamente, es abandonar el estado racional. Por eso hacen los retiros espirituales y todas esas cosas que se retiran a pensar y a... Bueno, habría ahí que analizarlo desde otro punto de vista, porque la religiosidad en Kierkegaard es un acto de profunda intimidad entre Dios y el fiel. Él está permanentemente diciendo sola. Eso. Sí. El salto de fe es el mayor acto de rebeldía que puedas hacer, ¿no?, en contra de aquellos que quieren dañar tu propia individualidad. Ese salto que Kierkegaard está en permanente búsqueda significa que vos abandones un estadio,
abandones el estadio de racionalidad o de lo que los otros quieren que hagas, para entrar en un dominio que es el de la absoluta locura o la irracionalidad, donde vos te quedás solo con Dios y no se lo podés contar a nadie encima. A esto vamos. La vida, la existencia, ya que la existencia precede la esencia, está determinada por 3 estadios, según Kierkegaard. Vos tenés el estadio estético, el estadio ético y el religioso. El paso de uno al otro, ¿no es cierto?, es lo que llamamos la experiencia de lo vivido. Lo estético es cuando el individuo se somete a la satisfacción de los placeres más bajos, lo instintivo, ¿no es cierto?, es la vida del esteta. Kierkegaard ahí propone la figura del Don Juan de Mozart, ¿no es cierto? Es aquel que nunca está satisfecho por el amor. Claro. A todo esto Kierkegaard, insisto, lo vivió, porque en su juventud tuvo una vida bastante bohemia, amante de los vinos, de fumar cigarrillos caros, finos, de beber bien y mucho, y de andar por los cabarets con sus amigos y todo bueno, lo y demás. qué bárbaro. Y cuando tenía tiempo se dedicaba al silencio y a buscar a Dios. Después viene, claro, un estadio idea, ¿no? ético. El estadio ético estaría relacionado con la relación, estaría relacionado con la figura de Regina Olsen. Regina era su novia, su gran amor, con la cual estaba comprometido, que era una joven de un temperamento bastante alegre y simpático, y contrastaba con el carácter melancólico de Kierkegaard. Bueno, acordate la culpa, la familia y todo ese Dios del castigo que está ahí dando vueltas. Claro, para los luteranos, Dios es siempre castigo, ¿no? Porque claro, el hombre siempre es un pecador. Entonces, ¿cómo hace el hombre para salvarse? Y bueno, todo depende de la fe. Viste que acá el salto de fe se entiende en función de los luteranos, ¿no? Bueno, o de la reforma luterana. En cambio, claro, como falta el Dios del amor, ¿no?, el Dios amoroso, claro, Dios se transforma en un ser de temor, en un ser de miedo, de temor y temblor. Ya vamos a hablar de eso, de temor y temblor. Bueno, en el fondo está Regina. Lo estadio ético, ¿qué significa? Todo lo que vos tenés que hacer, ¿no es cierto?, para de alguna forma entrar en sociedad, para trabajar, para vivir. Viste que a veces la vida en sociedad te lleva a decir lo que no querés decir, no a hacer lo que querés hacer, para conseguir un trabajo, ¿no?, para cumplir en el trabajo, para casarte. El matrimonio es un hecho del estadio ético, ¿no? Cumplís con los valores o reglas, normas que la sociedad va imponiéndote. Y ahí vas olvidándote a veces de tu singularidad, para cumplir otros mandatos que son los que impone la sociedad para justamente entrar en la vida social. Bueno, acá entra a jugar ahora, en 1843, Kierkegaard abandona todo lo que es libros que tienen que ver con las interpretaciones literarias, y Kierkegaard se transforma en un escritor eminentemente religioso. Publica en 1843 uno de los mejores libros jamás escritos en toda la historia de la filosofía y recomendado para entrar en la filosofía de Kierkegaardiana, que es Temor y Temblor. Temor y Temblor anuncia el paso al estadio religioso. Él rompe su compromiso con Regina Olsen, ¿no?, justamente porque la vida matrimonial le iba a impedir el dominio, entrar en el terreno de lo religioso. Lo mismo que Abraham, viste, hay un pasaje en Génesis donde Abraham, Dios lo manda a sacrificar a su único hijo, Isaac. Claro, sí. Bueno, todo el libro se basa sobre eso. El libro Temor y Temblor se basa sobre el sacrificio de Abraham a Isaac. Dios lo pone a prueba a Abraham. Abraham tiene que ir al desierto a sacrificar a Isaac. Bueno, la angustia, el temor que eso te provoca, a Abraham le tiembla el cuchillo cuando va a sacrificar a Abraham. Es lo que Kierkegaard llama el paso al estadio religioso. Porque ¿qué pasó ahí? Vos no podés entender que alguien mande matar a tu hijo y que vos vayas a matar a tu hijo,
al primogénito, al heredero, al único hijo que tenía Abraham. Y sin embargo, Abraham, siguiendo el mandato de Dios, va y lo mata, va y quiere matarlo, ya está a punto de matarlo, hasta que un ángel le dice, bueno, detén tu mano, Abraham, ¿no? Y ese es el paso al estadio religioso. Queda abandonado el estadio ético para entrar en el dominio de lo religioso. No pasa, el asesinato no se cumplió, pero sí Abraham pasó una prueba. Esa prueba significa estar a solas con Dios, porque los hombres no van a entender esa decisión del viejo Abraham de llevar a su hijo Isaac al sacrificio. Bueno, pero esto es un pensamiento bastante complejo. Y sí, pero es hasta peligroso, porque si alguien dice que por una voz interior Dios le mandó a hacer alguna cosa, hoy sería, claro, bueno, tiene que ver con esto, ¿no? En el mundo de las leyes, en la sociedad, sí. No se puede. Obviamente que no se puede. Ahora sí se entiende dentro del terreno religioso. Sí se entiende en ese estadio, donde es abandonar todo lo que supone la normatividad o la regulación ética propia de una sociedad burguesa. Claro, pero quiero decir, cuando abandonas y pasás a lo religioso y solamente escuchás una voz interior que te manda a hacer eso. Claro, es como, bueno, estar fuera de la sociedad de algún modo también. Sí, ¿no? pero fíjate vos que cómo termina todo. Abraham no sacrifica. Exacto. Pero queda. Porque en el mundo de los hombres no es aceptable esto. Exactamente. Las leyes no lo permitirían tampoco. Pero sí Abraham hoy ganó. En ese momento por ahí sí. Perdió a toda la sociedad, dice Kierkegaard, pero ganó a Dios. Es decir, ganó la eternidad. ¿Qué pasa acá? Acá tiene en cuenta San Agustín. Ganó el tiempo, ganó todo el tiempo. De ahí se entiende la renuncia al matrimonio con Regina Olsen. Él renuncia a tenerla en el estadio ético para tenerla en el estadio religioso, donde la va a tener para siempre. Porque, ¿qué significa? Acá hay que entender dos formas de tiempo. El cronos, nosotros estamos en un tiempo cronológico. Sí. Tenemos pasado, presente y futuro, ¿no? Lo pasado ya fue. Vos no podés volver a vivir tu infancia, querrías, ¿no? Pero no se puede. El futuro aún está por vivirse. ¿Qué es lo único que tenés? El presente. Lo único que tenés es el presente. El presente. Ahora, hay un tiempo que los griegos llamaban el kairos. En kairos quiere decir oportunidad, tiempo de oportunidad. En ese tiempo, en ese kairos, reúne el pasado y el presente. Es todo junto. Es todo junto. Todo pasa a la misma vez. El tiempo se unifica. Ahí no hay separación de tiempo entre lo pasado y lo futuro. De ahí que Kierkegaard entiende a Jesucristo como su contemporáneo. Cristo es siempre contemporáneo porque Cristo no tiene historia. Estuvo en el tiempo histórico, en el tiempo que tiene pasado, presente y futuro, ¿no? Unió ese no tiempo con el tiempo terrenal, el no tiempo o el tiempo de eternidad, y entonces Cristo se transforma en nuestro contemporáneo. Cristo no fue, Cristo es. Bueno, ahí estamos con todos estos conceptos cada vez más profundos. Ariel, vamos a hacer una pequeña pausita para que después redondeemos, ¿te parece? Dale. Bueno, y ahora sí, seguimos. Sí, Ariel. Bueno, el complejísimo Søren Kierkegaard, ¿no? Complejísimo. Una buena definición. Sí, bueno, es complejo, pero Kierkegaard, ¿por qué lo hicimos así, Analia, también? Porque se hubiese opuesto a que hiciéramos una clase sobre él. Él se opone permanentemente que hiciéramos una clase, sino que estaría encantado que contáramos nuestras propias experiencias y poder cotejarla a la luz de lo que él escribe. Porque en su estilo siempre dice oyente mío, lector mío, ¿no? Y escribió muchos sermones. Uno de ellos son los sermones edificantes, donde habla de esa famosa frase de San Pablo, ¿no es cierto?, en la carta a los Corintios, el aguijón en la carne. ¿Qué es el aguijón en la carne? Bueno, el aguijón en la carne, según la interpretación de Kierkegaard, es el recuerdo del pecador. El pecador ya está en reconciliación con Dios, ya se concilió, pero aún le duele el pecado que cometió anteriormente. El aguijón en la carne es el Saulo implacable que condenó a piedras a San Esteban. Aún le duelen esas cosas. Ese es el aguijón en la carne. El aguijón en la carne es nuestra memoria.
para Kierkegaard. Ah, mira, la culpa. La culpa, que no nos deja, claro. no nos deja en paz. La no culpa que es, mira vos. Y bueno, esto fue uno de los temas que yo hice en mi ponencia. Mi ponencia fue justamente, se tituló De Babel a Pentecostés, o de la palabra como división y unión, analizado a través de la filosofía de Kierkegaard. Bueno, Babel, ya sabés, en el Génesis es los hombres quisieron construir en Babilonia. Babel es Babilonia, que quisieron construir un sigurat. Sigurat es un templo, ¿no? Es un templo que servía como observatorio y también servía para el ritual. Dios no lo vio, Yahvé no lo vio con buenos ojos y mandó un ángel para destruir eso. Los hombres ahí hablaban una sola lengua, entonces Dios ahí dividió, Yahvé, que es un Dios implacable, es un Dios del castigo en el Antiguo Testamento, y confundió las lenguas. Bueno, pero todo es luces y sombras, todo es ambivalente, hay una dualidad en la Biblia. Entonces, lo que ocurrió en Babel, en Pentecostés tenés el reverso, porque en Jerusalén se dio el milagro, los apóstoles estaban bastante tristes y deprimidos tras la muerte de Jesús, y Jesús les había mandado a predicar, a llevar la buena nueva, pero no sabían cómo hacerlo en tiempos de persecuciones. Entonces apareció el Espíritu Santo, las lenguas de fuego, y todos los apóstoles salieron a hablar todas las lenguas del mundo. Eso ocurrió en Jerusalén. Entonces ahí Jerusalén se muestra como la antítesis de Babilonia. Ah, ahí está. La palabra ahora vuelve a unir, ¿no? La palabra en vez de dividir, con tantas lenguas, nos vuelve a unir. Ahí está. Nos vuelve a unir. Bueno, para entender eso, Kierkegaard va a decir que hay que siempre un morir a. Para entender a Dios, al Dios bíblico, ya es el Dios del amor en el Nuevo Testamento. Hay que morir siempre a algo, ¿no es cierto?, para entrar en el terreno o en el dominio de lo espiritual o en el dominio de lo religioso. Claro, a este pasaje. En ese pasaje, como en cualquier otro pasaje, ¿no es cierto? Hay que morir Tenés que rumiarlo a la palabra de Dios en ese silencio. Y ese silencio es una parte de la misma palabra. Bueno, claro. Eso es lo que Kierkegaard viene a decirnos. Vos sabés que durante las ponencias concurren también muchos psicólogos. Ah, ¿van psicólogos también? Sí, y hay una terapia que inventó el doctor Viktor Frankl, que era un médico, psiquiatra, que estuvo en los campos de concentración. El hombre en busca de sentido publicó, donde basa su metodología en la filosofía kierkegaardiana. Y bueno, hablando sobre todo lo que tiene que ver con la existencia. Y así que varias psicólogas ahí presentaron algunos casos de gente que incluso ha salido del suicidio gracias a la lectura de Kierkegaard. Mirá, esto claro, puede resultar bastante raro, porque libros como El concepto de la angustia, o lo uno o lo otro, sí, Temor y temblor, no son libros que migajas filosóficas nos llaman justamente a la lectura. Bueno, pero ocurre un milagro. No, ni parecen tampoco optimistas, ni... Para nada, absolutamente para nada. Sin embargo... A lo mejor ayudan a transitar esa angustia, ¿no? Ayudan a entenderte, ayudan a entender qué es lo que está pasando. Bueno, y lo que queda de decir de Kierkegaard, murió en 1855, pobre, murió ya, nunca trabajó, ¿no? Nunca tuvo necesidad de trabajar. Era filósofo. Bueno, sí, y aparte el papá le había dejado una herencia y vivía de eso. Gente de mucho dinero. Claro. Y vivía de eso, pero cada tanto, con los años, la herencia se le hacía cada vez menos, ¿no? Y se recluyó en los últimos años, justamente tras la muerte del padre, y vivió una especie de autoexilio, ¿no? Como un ermitaño. Vivió como un monje en medio de la Copenhague. Es que él de algún modo desproponía esto, ¿no? De pasar ese estadio religioso, la vida monástica. Mira, sí, me hace acordar un autor que trató Mónica Espeso aquí, que trajo a Hugo Mujica, que también él, buscándose a sí mismo, se retira a la vida monástica. Bueno, fue un gran lector de Kierkegaard también. Bueno. Y aquí en la Argentina lo trajeron, Unamuno lo llevó a España, lo tradujo al español. En Argentina el padre Fabro, Cornelio Fabro, que era un italiano, y el padre Leonardo Castellani, ¿no? Castellani lo había definido a Kierkegaard como un pastor protestante, protestador del protestantismo.
¿Por qué lo definió así? Bueno, porque en los últimos años Kierkegaard entabló una batalla campal contra la iglesia del pueblo danés, contra la iglesia oficial del Estado de Dinamarca y contra contra todo lo que llamaba la cristiandad, porque decía que la hipocresía se había adueñado de la cristiandad. La cristiandad es un monstruo, decía, porque cuando vos decís soy cristiano, bueno, ¿qué querés decir con eso, no? Claro, y entonces estás jugando a una... Todo está viviendo, dice el cristianismo moderno, en una especie de herejía, que es la de jugar a ser cristiano. Hay una crítica acérrima contra el cristianismo burgués. Se dedicó los últimos años de su vida a eso, ¿no? A criticar al obispo de Copenhague, ¿no? Y a todo lo que tiene que ver con la institucionalización de una religión, ¿no? Que tomaban el nombre del cristianismo en vano. Claro, ese era su planteo en su último periodo de vida. Murió de un derrame cerebral, ¿no? Y antes de morir, voy a leer para cerrar, ¿no es cierto? Dale, perfecto, muy bien. Un amigo lo fue a visitar y le dictó sus últimas palabras. Justamente esto está en su epitafio ahora. Bueno, mira lo que le dijo a su amigo. Todavía un poco más de tiempo y entonces se ha ganado, y toda la disputa se reduce a la nada. Entonces podré descansar en la sala de las rosas y eternamente, sin cesar, hablar con mi Jesús. Claro, termina en ese estadio religioso, él se siente que ahí va a descansar. La búsqueda de Cristo es donde él alcanza el sentido de su existencia. De su existencia y de su muerte. También, porque su existencia no está determinada, en definitiva, por nada más que lo que Dios quiere que él haya hecho. Ahí está. Esa es la conclusión, el cierre de este filósofo que has traído hoy. Sí. Kierkegaard, vos decís Kierkegaard, se pronuncia así porque... Kierkegaard, pues sos Kierkegaard, claro, se escribe así. Bueno, pero vos no te podés imaginar las disputas, las polémicas que se arman en esas jornadas. Sí, ni hablar, imagínate. Todo en torno a la obra. Me imagino. Acaloradas. Ahí se necesitan mediadores. Bien, ahí se necesitan mediadores. Sí. Bueno, la próxima semana podríamos continuar con Nietzsche porque dice cosas muy parecidas, pero en otro contexto. Bueno, ahí está, perfecto. Bueno, nos vamos de Kierkegaard a Nietzsche en la próxima semana. Ariel, muchas gracias. No, por favor. Por todo esto, por favor. Compartir con nosotros. Vos sabías que una vez, y con esto me voy, Dale. Kierkegaard fue a visitarlo al rey Cristian, ¿no? Y que era el monarca de Dinamarca, y dijo que el encuentro con el poder político, él parecía un ridículo. Parecía que hacía el ridículo ahí. Eso dijo. Sí, mira, bueno, parece así todo. Bueno, hasta luego. Ahí está, nos vamos y ya en instantes, nada más, ya la tenemos aquí a nuestra columnista Lorena Lerda con un tema que bueno, ya se los contamos enseguida. La pausa se viene aquí en La Mañana Vive.